Entrevista de actualidad, Panamá Hoy. Bueno, 7:52 de la mañana vamos a continuar con más información a esta hora y nos acompaña el abogado Roberto Ruiz Díaz. Y es que el día de ayer el abogado presentó una demanda de inconstitucionalidad en contra de la recién sancionada ley que beneficia a los alcaldes y representantes para escoger un mejor salario. Buenos días, licenciado. Gracias por acompañarnos el día de hoy en Radio Panamá. ¿Por qué toma la decisión usted de presentar esta demanda? Buenos días, gracias por la oportunidad que me estás dando para explicar un poco la situación que se está suscitando con el tema este de la nueva ley. Hay que recordar que en el año 2022 eh, la Corte Suprema se pronunció ante una demanda que yo había presentado con relación a las licencias con sueldo. En aquella ocasión, los artículos 72 y el 83 establecían que el funcionario que era electo tenía derecho a tener licencias con sueldo y adicional cobrar el salario como representante, como alcalde o como suplente. En aquella ocasión la Corte Suprema nos dio la razón, así como el procurador de la administración, que estuvo de acuerdo con mi demanda, de que efectivamente se violaban varios artículos de la Constitución por el tema de que se creaban fueros y privilegios a favor de ese funcionario del sector público que era electo porque le daba la posibilidad de seguir cobrando un salario que no estaba trabajando. Pero al del sector privado, que resultaba electo, no tenía ese beneficio, sino simplemente le otorgaba una licencia sin sueldo. Y adicional establecía lo que estaba en el artículo 302 y 303 de la Constitución con el tema de las famosas licencias con sueldo que no tenían cabida y que en los efectos del 302 el funcionario tenía un salario para una función específica que tenía que realizar el personal. Pasa el tema, los representantes y alcaldes comienzan a hacer su cabildeo y el diputado Javier Sucre, es quien también es representante de corregimiento, es quien presenta la propuesta entonces donde se cambia la figura y en un rejuego de palabras tratan de darle la vuelta al fallo de la Corte. En primera instancia, el presidente en noviembre les veta el proyecto de ley, pero sorpresivamente la semana pasada, el viernes, se lo aprueba con la situación de que ahora ese representante o alcalde, suplente o vicealcalde, que sea funcionario público, va a tener el derecho de escoger el salario más alto. ¿Qué quiere decir con esto? Que un funcionario que, por ejemplo, trabaja en la autoridad del canal, como un piloto o un práctico del canal, que llegan a tener salarios por encima de $10,000, puede aspirar a un cargo de representante en cualquier pueblo del interior de donde él sea originario, hacer aquella función que tiene asignado un salario de $1,000, $1,500 y traerse el salario de la autoridad del canal. Lo mismo ocurre con médicos que ganan, médicos especialistas, $5,000, $6,000, que estarían también llevándose el salario y la posición de médico a hacer una función de elección popular. En ese sentido, hemos vuelto a la Corte Suprema porque sería algo reiterativo, porque se mantiene nuevamente el privilegio para el que es funcionario público. Ahora permitiéndole tener la posibilidad de escoger el salario más alto, mientras que el que está en el sector privado lo remiten a lo que establece el Código de Trabajo, que no es más que tener una licencia sin sueldo. Entonces, creas un privilegio a favor del que viene del sector público frente al que es del sector privado. Y nuevamente se viola el artículo 302 de la Constitución, que establece que tú tienes que hacer las funciones personalmente para poder recibir el salario que te está pagando el Estado. ¿Cómo logra una ley como esta que usted menciona, inconstitucional, pasar el filtro de la Asamblea Nacional y luego el filtro o que es sancionada por el presidente de la República? ¿Qué está pasando en nuestro país? ¿Temas de corrupción? Mira, el fallo de la Corte del 2022 le señaló directamente a la Asamblea que el artículo 163 en el numeral 1 le prohíbe expresamente a la Asamblea aprobar leyes que sean abiertamente contrarias al espíritu y la letra de la Constitución, tal cual como pasó en aquella situación. Ahora nuevamente la Asamblea, violando la Constitución, aprueba una ley. Entonces ahí donde tú te preguntas,
¿hasta dónde podemos nosotros confiar en unos diputados que legislan para su propio beneficio? Y con un ejecutivo que aparte que ha estado ausente durante todo su periodo presidencial, veta un proyecto y luego entonces viene y se los aprueba. Cándidamente le dice, vamos a sancionarla y los representantes y los alcaldes pueden escoger entonces cuál es el mayor salario. Entonces aquí es una falta de responsabilidad que ha tenido el presidente Cortizo al sancionar esta ley, que es una ley netamente politiquera, porque no trae ni un solo beneficio para el país, sí perjuicios para el Estado, porque le afecta patrimonialmente al tener que estar pagándole un salario a un funcionario que no va a ejercer la función por la cual fue nombrado o por la cual concursó para realizar una labor de elección popular. Y eso, si lo vemos por la parte política, si es para ayudar a que los representantes y alcaldes le busquen votos en la primaria al vicepresidente Carrizo, se equivocan porque el rechazo a nivel nacional es mucho mayor que el posible beneficio que hubiesen o que tratan de lograr con esto, porque yo mantengo una posición de que esta norma, como no tiene establecido que es de orden público o de interés social, no tiene efecto retroactivo. O sea, no se le aplica a los actuales representantes y alcaldes. Se le aplicaría en todo caso, si la Corte demora en fallar, a los representantes y alcaldes que sean electos en el 2024, incluyendo los suplentes. Con esta ley, usted la definió como ley electorera, principalmente en tiempos electorales. Es un espaldarazo que le da al presidente de la República a esos representantes y alcaldes para que lo apoyen a buscar el voto. No, es que son dos cosas diferentes. Una cosa es electorero, que es aquel que busca un beneficio, y lo otro es electoral, que es una que se aplica para todos los sectores en igualdad de condiciones. Cuando establecemos electorera es porque va dirigida única y exclusivamente a beneficiar a un solo sector para que ese sector busque votos para un candidato en las primarias del PRD y le trate de llevar a la victoria. Por eso que la definimos como electorera y realmente es vergonzosa, porque la Asamblea pudiese emitir normas mucho mejores para regular el tema de la descentralización, para regular un poco la fiscalización que se debe dar a los fondos públicos, porque actualmente lo que se le está dando a los municipios y a las juntas comunales son fondos para realizar obras y la están utilizando es para planilla. Hablando precisamente de la Asamblea Nacional, no es la primera ley polémica, por decirlo así, que ellos aprueban en tercer debate, el papel que juega la Asamblea Nacional y cómo debemos mirarla nosotros desde fuera para estas próximas elecciones poder elegir, ¿será mejores candidatos? Mira, ellos han dado muestras. El problema es que el panameño y el sistema clientelista al cual apuestan los diputados, representantes y alcaldes, no ha permitido que la gente haga el examen y la evaluación previa de sus candidatos. A veces nos vamos con ese llamado voto plancha, que en el voto plancha puedes tener a un buen candidato, pero tienes a 4 o 5 malos candidatos. Entonces es como la marea, ¿no? Que cuando sube la marea y baja, se lleva lo bueno y lo malo. Entonces, en ese momento es donde el elector tiene que hacer un estudio real y efectivo de a quién quiere y quién considera que puede hacer una mejor labor, olvidándose del partido político que la persona lo esté postulando. Y ese examen se tiene que hacer a todos los candidatos de elección popular, porque si no vamos a tener las mismas prácticas que hasta ahora hemos tenido. ¿Qué nos queda a nosotros? Llamar nuevamente a ese eslogan de no reelección para lograr mandar ese mensaje y lograr que haya una asamblea un poco más decente, que haya una asamblea que realmente piense en legislar en los beneficios del país y no en los beneficios de un sector o un grupo específico. Ayer se instaló, licenciado, en la Asamblea Nacional una mesa técnica para la discusión del proyecto de ley de sobreextinción de dominio. Muchos juristas se manifiestan en contra de esta ley. ¿Cuál es la posición de Roberto Ruiz Díaz? Mira, yo mantengo una posición bueno, hay que recordar que este proyecto ya lleva casi un año dando vuelta y porque al principio lo quisieron imponer. Y hay situaciones que realmente se tienen que ver con lupa y tratar con pinza, porque el tema de la extinción de dominio es tan abierto como lo han presentado, tan amplio, que pone en duda cualquier bien que una persona tenga.
porque si nos vamos al capricho del investigador, Panamá es un país muy politizado, la gente tiene que entender eso, o sea, tenemos que partir de esa base. Y los últimos gobiernos nos han dado muestra de eso, de un comportamiento en donde manipulamos la justicia para inclinarla hacia un lado, para iniciar las investigaciones a cierto sector, a cierto grupo, opositores. Entonces, darle esta herramienta a un gobierno que entre y que venga con una mentalidad de persecución es muy peligrosa. Y yo he sido del planteamiento de que esta norma debe entrar a definir delitos específicos, tema de narcotráfico, tema de blanqueo, tema de terrorismo, o sea, especificar la norma para que ciertos delitos que por su magnitud sean los que más producen dinero, porque la intención de la norma es buscar debilitar a las bandas criminales, golpeándolo directamente en la parte económica, que es la que le permite a ellos actuar. Entonces tenemos que definir, o sea, de dónde está saliendo más el dinero, del narcotráfico, del terrorismo, de la trata de blancas. Entonces tenemos que centrarnos en eso. Si nosotros posteriormente identificamos otro tipo de delito, se pueden hacer modificaciones adicionales para incluirlas, pero no comenzar metiendo a todos para que el día de mañana esa ley en una mala mano se le aplique como una herramienta de persecución. Por eso que yo tengo mi planteamiento que en esta mesa técnica se debe definir en principio qué tipo de delitos es a los cuales se le puede aplicar el tema de la extinción de dominio, que no es que estoy en contra, estoy a favor, pero definiendo los tipos de delitos sobre los cuales se puede hacer aplicado. Eso sí, Vale. y respetando siempre el debido proceso, que es el cuestionamiento principal. ¿Por qué? Porque un fiscal va a tener el poder de incautar bienes sin darle muchas veces la posibilidad a esa persona de defenderse, sino que luego tiene que probar él cómo adquirió los bienes, luego de que ya se le quitó, ¿no? Entonces, son situaciones que hay que ir viéndolas, pero con la clase política que tenemos, con la delincuencia involucrada en los temas políticos, esa ley se hace necesaria. Aquí tenemos diputados que se han hecho millonarios, multimillonarios, y el salario no les da para sustentar lo que ellos tienen. Licenciado, hablemos un poco de política. Hay mucho movimiento político en nuestro país, muchas aspiraciones a la presidencia de la República, ya inscritos en varios partidos. Se han realizado muchas elecciones internas también ya para puestos puntuales, importantes. Se firmó el viernes pasado el pacto ético en el Tribunal Electoral. ¿Cómo usted considera que hasta el momento ha actuado o ha manejado la situación el Tribunal Electoral de cara a esas elecciones para el 2024? Bueno, mira, el Tribunal Electoral a nivel personal conmigo está en deuda. Está en deuda por el proceso ese de revocatoria de mandato que iniciamos contra el alcalde Fábrega el año pasado, en donde se dieron muchas situaciones en las cuales incluso terminamos con demandas penales que tenemos contra el director de organización electoral, Guzmán Valdés, y contra el director de informática, que, mira, paradójicamente nos quejamos del fuero electoral y el Tribunal Electoral, en defensa de ellos, pidió que se suspenda la investigación porque ambos funcionarios tienen fuero electoral. Entonces utilizamos el fuero electoral o lo criticamos cuando se aplica a alguien, pero aprovecha la entidad también para ellos pedir el fuero electoral. Yo lo que espero es que el Tribunal Electoral tenga la suficiente decencia y transparencia de darle a conocer a los panameños paso a paso cada uno de los trámites que se van a estar haciendo, dándole la transparencia, dándole el acceso a la información en todo momento, porque no gozan de la credibilidad que gozaban hace 10 o 15 años atrás. Llevan un desgaste de arrastre. El tema del pacto ético, esa es una acción muy romántica, porque no hay un control real de lo que se maneja en redes sociales, ni de lo que se publica en redes sociales, ni de los actores que están detrás de esas redes sociales, porque muchas veces son campañas o son grupos que tienen call center que comienzan a hacer ataques sistemáticos a determinados candidatos para lograr disminuirlo o provocar una renuncia a su candidatura. Entonces, tenemos que tener un poco cuidado con ese pacto ético porque más allá de la ética, que en la política no es mucha, no hay sanciones
reales que permitan suspender o eliminar cuentas que estén atacando en forma calumniosa a algunas personas. Y eso va a ser un poco delicado porque son muchas campañas las que vienen. Vamos a comenzar con primarias presidenciales. Creo que empieza Cambio Democrático, luego el PRD, el panameñismo. Y eso va a ser algo un poquito delicado por parte del Tribunal Electoral. Bueno, muchísimas gracias entonces al abogado Roberto Ruiz Díaz por explicarnos un poco sobre esa demanda de inconstitucionalidad que se presentó el día de ayer y también hablando un poco del panorama político en nuestro país. Muchísimas gracias, señor Roberto, y que tenga buenos días. Gracias a ustedes. Desde este momento, realizamos contacto con los hechos que hacen noticia. Corresponsales. María Fajardo, Veraguas. El capitán Luis Pollato, jefe de la Subdirección de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional en Veraguas, habló sobre el aumento de víctimas por accidente en esta provincia. Correcto, en el área del Espino se da un hecho de tránsito tipo colisión, posteriormente vuelco, donde lamentablemente pierde la vida uno de los conductores. Hasta el momento llevamos en la provincia de Veraguas lamentablemente 10 víctimas fatales, una más que el año 2022, el año anterior. En este sentido, el oficial pidió a los conductores respetar las normas de tránsito y a los peatones tomar las debidas precauciones. Sí, le pedimos a los conductores no exceder los límites de velocidad, respetar todas las señalizaciones, de igual forma estar atento a las condiciones de la vía. De igual forma, si va a ingerir bebidas alcohólicas, tener un conductor designado. A los señores peatones, tomar todas las medidas de precaución al momento de cruzar las vías. Las estadísticas en la provincia de Veraguas marcan que 10 personas han muerto por accidentes de tránsito en lo que va de este año 2020.